Hola, bienvenidos a Hoy es el Día. Nos encontramos nuevamente aquí en este espacio para seguir conversando de la historia del Cúcuta Deportivo, para rememorar momentos gloriosos, momentos buenos, algunos difíciles seguramente también. El capítulo de hoy es un capítulo muy especial. Para quienes hacen parte de mi generación, arriba de los 40 y más allá, creo que coincidirán conmigo cuando hablo que hoy vamos a conversar con un ídolo, con el ídolo de nuestra época, con el ídolo de nuestra generación. Hoy vamos a entrevistar al hombre por el cual yo personalmente me enamoré de este equipo. Cuando íbamos los domingos, 3:30 de la tarde, los partidos en esa época eran en este horario, íbamos a las graderías del General Santander a ver el equipo en momentos complicados, pero en los que también la garra del equipo estaba presente. Y se dice muchas veces que esos momentos difíciles son los que afianzan las relaciones y los que afianzan el amor. Y sin duda, esos días, esas tardes de 3:30 bajo el sol inclemente de Cúcuta en el General Santander, pues han afianzado este amor para muchos como yo por nuestro equipo. Y este hombre al que vamos a invitar a Hoy es el Día es seguramente artífice y responsable de la pasión que sentimos por este equipo. Para mí es un honor inmenso saludar al ídolo y darle la bienvenida, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos, bienvenido a Hoy es el Día. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por permitirnos conversar con usted, hermano. Bueno, la verdad que con un prólogo así uno se llena de emoción, se llena de orgullo. Te agradezco mucho las palabras y bueno, quiero saludar a toda la gente de Cúcuta, de verdad que está dentro de mis afectos. Todo el mundo sabe, sigo en contacto con mucha gente de Colombia, principalmente de Cúcuta, que es donde yo terminé la última etapa de mi carrera futbolística y después yo me quedé a vivir en la ciudad, así que tengo un gran afecto por la gente y bueno, quiero saludarlos a todos. Buenas noches. Maestro, no, muchas gracias. Nuevamente para nosotros y personalmente para mí un placer poder conversar con usted. Le quiero proponer que hagamos un viaje cronológico por esos tiempos, por esos años en los que usted hizo parte del Cúcuta Deportivo. Bueno, decir que llegó a Colombia, al Bucaramanga en el 81, que pasó por Millonarios, que pasó por Medellín, que pasó por Once Caldas y que en 1991 llega a vestir la roja y negra. Y lo primero es, ¿cómo llega Juan Carlos Díaz al Cúcuta Deportivo? Maestro, ¿cómo se dio su llegada al equipo? ¿Por qué llegó a vestir la roja y negra? Yo cuando venía con otros equipos, principalmente cuando venía con Millonarios, ¿no? Que veníamos de la altura, veníamos de otro tipo de clima, yo sentía como que no me iba bien en Cúcuta. Muy pocas veces pude rendir futbolmente como yo creía en Cúcuta. Entonces muchas veces pensaba, que no me llegue a tocar jugar en Cúcuta alguna vez porque quizás mi rendimiento no va a ser futbolísticamente hablando, ¿no? Bueno, de pronto, después de Bucaramanga, de Millonarios, estuve en Medellín, estuve en Once Caldas y cuando termina el año en Once Caldas me llama Don Álvaro Vélez, me llama para ver si me interesaba ir a Cúcuta. La verdad que en un momento dudé, pero fue muy convincente Don Álvaro. Sentí como que de verdad querían que yo esté en el equipo, ¿no? O sea, pretendían de que yo sea parte del club. Y me gustó la propuesta de él, me gustó y me decidí ir a Cúcuta. En ese momento yo seguía perteneciendo a Millonario, hablé con la gente de Millonario, habló Don Álvaro, me prestaron y bueno, y creo que fue una gran decisión porque me parece que futbolísticamente de los puntos altos que yo tuve pudo haber sido en Cúcuta, ¿no? Uno de los altos. Me sentí muy bien, me hicieron sentir muy bien. Yo creo que hay veces el ser humano cuando lo hacen sentir importante tiene un rendimiento un poco más alto, ¿no? En cualquier cosa que haga, ¿no? Y bueno, me parece que eso, ese cariño que me dio la gente, don Álvaro Vélez que me trató de primera desde el primer día, me sentí importante, me sentí bien en el equipo y quedé satisfecho con el rendimiento, yo pensando que no me iba a ir tan bien como me fue, ¿no? Juan Carlos, ¿y qué encontraste cuando llegaste?
momentos complejos del equipo en ese 91. ¿Qué encontraste a tu llegada en el equipo y en la ciudad? ¿Cómo era esa Cúcuta de 1991 a la que llegaste, Juan Carlos? Bueno, yo tenía una imagen totalmente distinta. Yo cuando venía a la ciudad, nosotros llegábamos al aeropuerto, del aeropuerto en un bus al hotel, al centro, y de verdad que el camino del aeropuerto al centro no era en ese momento el mejor. Ahora cambió totalmente la ciudad. El desarrollo de Cúcuta es muy alto, pero en ese momento era muy descampado, muy inhóspito, y bueno, llegábamos al hotel. Al centro de Cúcuta y de verdad que yo sentía mucho calor, ni salía de la habitación, entonces no tenía una imagen muy positiva de la ciudad, ¿sí? Cuando yo venía con otros equipos. Cuando llego a la ciudad me descubro de que era totalmente distinto a lo que yo pensaba, que había barrios muy lindos, que había sectores donde se vivía muy bien y bueno, sí, me encuentro con un equipo con muchos problemas en los resultados, o sea, no habían sido los mejores los últimos tiempos. Un equipo con algunos problemas de organización, pero yo sentí como que don Álvaro, a pesar de que hacía un gran esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo yo sabía que en algún momento se podía revertir esa situación, o sea, el esfuerzo era muy personal, estaba él solo en ese momento al frente del equipo y era un esfuerzo muy individual y bueno, o sea, le di valor a eso, ¿no? Que por lo menos él siempre ponía a los problemas que había, ¿no? Bueno, como te decía al principio, la propuesta es que hagamos un repaso cronológico y vamos a empezar a ver el equipo del 91 y vamos a mirar esa nómina y quiero que conversemos un poco sobre esos hombres que formaban ese equipo. Esta nómina del 91 la leemos rápido: Vladimir Campo, Carlos Mario Galpón Estrada, saludo al profe Asdrúbal Alzate, Gustavo Mosquera, Saulo Hernández, Juan Carlos Díaz, Diomedes Mafla, Félix Cetré, Juan Carlos Gutiérrez, Carlos Guerrero y Wilson James Rodríguez, padre de James Rodríguez. Bueno, hombres que siguen en la historia del equipo. Ahí hay muchos nombres que siguen siendo referentes del Cúcuta. Sí, sí, uno si ve jugador por jugador era un equipo importante, ¿no? O sea, un volante como Carlos Guerrero, defensores, Asdrúbal, el Galpón, o sea, jugadores, James Rodríguez, James es un jugador, había sido jugador de selección, ¿no? Félix Cetré, Diomedes Mafla, o sea, un equipo muy bueno. Me parece que con este equipo tendríamos que haber conseguido mejores resultados, a pesar que el segundo semestre fue muy bueno. El segundo semestre del equipo fue muy bueno. El primero tuvimos el problema que no podíamos jugar de local, fuimos a jugar a Barranca Bermeja muchos partidos y quizás no teníamos la localidad en ese momento, pero el segundo semestre que ya se jugó en el estadio fue bueno y el equipo tuvo partidos bastante competitivos, ¿no? ¿Quién era la llave suya ahí, nene, en el equipo? ¿Quién era la llave en el campo? No, hay muchos, o sea, porque Félix Cetré, un delantero de primer nivel, Gustavo Mosquera, o sea, uno levantaba la cabeza y sabía que la tiraba larga y ganaba. Eh, Carlos Guerrero era un soporte importante detrás nuestro, de la zona de volante. Diomedes Mafla, un jugador de un nivel superior, o sea, James Rodríguez. No, era un buen equipo y yo me sentía muy bien y me sentía un gran grupo humano, ¿no? Porque yo me sentía un poquito con la responsabilidad de mediar un poco entre los problemas que podía haber de tipo institucional, ir tratando de solucionarlos por la buena voluntad de don Álvaro Vélez. A veces no era fácil y había necesidades, había muchas necesidades. Los equipos en ese momento se formaban a partir de la necesidad, pero te vuelvo a repetir, nosotros sentíamos como que don Álvaro tenía buena voluntad, quería solucionar los problemas, que a veces su esfuerzo era muy individual, muy solo.
Pero bueno, así lo entendíamos y yo era un poquito el nexo. Él me decía Capi, que yo era el capitán del equipo y Álvaro me decía Capi. Yo iba casi todos los días a hablar con él para solucionar. Había muchas necesidades, principalmente en la infraestructura, en la organización, en los lugares de entrenamiento. Pero bueno, con buena voluntad se fueron solucionando, ¿no? Eso de lo que hablas, Juan Carlos, llegaste y de una te convertiste en ese líder, capitán, el enlace, el referente. Desde que llegaste al equipo, ¿te convertiste en eso, en el líder de ese grupo? O sea, a ver, me convertí en el líder. Yo quizás nunca tuve el ansia de ser líder, pero en ese momento era uno de los jugadores más veteranos, sin ser grande, era uno de los más veteranos. Uno ve que era un equipo muy joven que había. Y bueno, tomé ese rol porque me parecía que era necesario, ¿no? Y yo sentía que mis compañeros me creían, que estaban cerca mío, que me ayudaban en las tomas de decisiones y bueno, traté de mediar un poquito y de ser un poquito el nexo entre en ese momento la junta directiva, que era Álvaro Vélez, y el equipo, ¿no? ¿Qué era lo más difícil de esa época, nene? Hablas de los problemas de infraestructura, de, bueno, que era un proyecto de una sola persona, dificultades para el entrenamiento. ¿Qué era lo más complejo por esos días del equipo? Y todo era un poquito complejo, o sea, nos perjudicó mucho ese año que se estaba arreglando el estadio, se estaba haciendo el estadio, la tribuna de Oriental se estaba haciendo, que después se hizo y quedó muy linda. Nos tocó viajar mucho a Barranca Bermeja, éramos muy visitados. El primer partido del año lo jugamos en San Antonio, después vio que en San Antonio no era muy bueno y don Álvaro consiguió ir a jugar a Barranca Bermeja. Teníamos que viajar todos los fines de semana, viajábamos de local y viajábamos de visitante, entonces al equipo le costó un poquito. Ya cuando en el segundo semestre ya se pudo utilizar el estadio, ya nos sentíamos locales y ahí mejoró bastante. El equipo mejoró, el grupo lo sintió más y mejoró mucho el equipo. Ahí tuvimos, ese año tuvimos partidos interesantes, bueno. ¿Quién era el técnico en ese equipo, Juan Carlos? Bueno, en ese momento el Pecoso Castro, la primera etapa del Pecoso Castro en el segundo semestre. Qué personaje el Pecoso Castro, ¿no? ¿Qué anécdota recordás del gran Pecoso? Una gran persona, un gran entrenador, o sea que a veces parecía medio loco los días del partido, pero de verdad que trabajaba muy bien, la semana con él era muy buena. Uno a veces se enojaba un poquito el día del partido porque era muy vehemente, ¿no? En algunas cosas, en las indicaciones, pero nos profesionalizó mucho, él la verdad que colaboró mucho para que el equipo se profesionalice, trabajamos muy bien y bueno, y el equipo se fue ordenando, ¿no? Se fue armando. Para los hinchas íbamos al estadio a ver dos partidos, uno el que jugaba el equipo en la cancha y otro el que jugaba el Pecoso ahí en la línea. Él solo era un espectáculo, ir a ver al Pecoso dirigir en ese entonces era un solo show, uno pagaba boleta incluso por ir a ver a veces solo al Pecoso. Sí, un día al panameño Sánchez que jugaba, le tiró una piedra de afuera. Y lo recuerdo perfectamente. Le gritaba panameño, y el panameño miraba para otro lado. A veces los jugadores hacen eso. Y agarró una piedra y se la tiró. Estaba loco, comía pasto. Él le agarraba el pasto y se lo comía. O sea, pero todos aprendimos mucho de él. O sea, un técnico muy sabio. O sea, bueno, después el recorrido que tuvo, ¿no? O sea, que fue uno de los históricos técnicos de Colombia. Todos aprendimos bastante de él. Listo, 91, ese fue un año medianamente un equipo que no le fue del todo mal y llega el 92
Además, el 92, bueno, miramos la nómina primero: Guillermo Cortés, Rubén Darío Bedoya, Arley Mancilla Ponsat, Drúbal Alzate, Ronald Martínez, cucuteño, Jorge Leiva, Felice Tre, Carlos Guerrero, Flavio Torres, Juan Carlos Díaz y Wilson James Rodríguez nuevamente. 1992, además, se aprueba el tema del descenso y ahí se empiezan a quemar las papas, se empieza a complicar el asunto, ¿cierto? Sí, 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 la verdad que ese fue un año duro. La verdad que difícil por eso, por el tema del descenso, estaba muy, muy latente el tema del descenso, pero también teníamos un muy buen equipo. Ese año nos salvamos a lo último también, pero jugando muy buen fútbol. Yo me acuerdo que fuimos a Medellín, el equipo que en ese año estaba el pibe Valderrama jugando en Medellín. Y ganamos, le ganamos a 2 partidos seguidos visitantes, que nosotros le pudimos ganar a Envigado y a Medellín. Y eso nos salvó los del dos descenso. visitantes. Claro, y ahí nos salvamos faltando una fecha. Fue mucha alegría porque había sido un año duro, difícil, pero bueno, te digo, era un equipo, un grupo humano muy humilde que tenía muchas ganas. Y hay veces, yo digo, yo había tenido la suerte de salir campeón con Millonarios 2 años, ¿no? 87, 88, pero disfruté muchísimo, muchísimo los 2 años que nos salvamos del descenso, que fue 92, 93, mucho más el 93, ¿no? Que fue un año que nos salvamos en el último partido, pero también el del 92 pasó algo muy, muy bueno, no sé. El grupo se unió mucho a partir de la oración, a partir era muy místico con el tema religioso, rezábamos mucho, le pedíamos mucho a Dios, y el equipo se unió muchísimo, muchísimo a partir de eso, ¿no? O sea, fue un año que terminó muy, muy bien para todos. Juan Carlos, ¿y cómo llegó, cómo se dio ese proceso del que hablas, el de la mística, el de la conexión religiosa? ¿Quién trajo esta dinámica al grupo? ¿Cómo se volvió? ¿Cómo sucedió eso? Eso fue una cosa llamativa, o sea, porque un señor se ofreció de la iglesia cristiana era, y se ofreció a enseñarnos. Él decía que él no quería hacer religión, él quería enseñarnos a leer la Biblia. Él decía que las religiones no tenían mucho que ver, sino que había una palabra escrita en la Biblia que nos iba a llevar a las cosas buenas, que él quería enseñarnos un poquito eso, ¿no? Y nos dedicó mucho tiempo, ¿sí? Yo me acuerdo, yo era el capitán del equipo, la primera reunión creo que el señor vino, habló, y estaba yo y otro compañero y yo. Yo de verdad que concurrí a esa invitación porque me sentía obligado, ¿no? Porque era el capitán del equipo. Aparte me había gustado porque él no vino con ningún interés ni económico, ni religioso, nada. Él quería acercarse al equipo porque él pensaba que nos podía ayudar, ¿no? Enseñándonos un poquito, predicando un poquito la palabra, ¿no? Pero a partir de la Biblia. Bueno, esa primera reunión fuimos poco, después él venía a la concentración del equipo, que estaba en una casa club que estaba enfrente al Sena, y él venía, nos dedicaba tiempo, y bueno, y después se iban agregando otro, y terminó todo el grupo escuchando la palabra de ese señor que venía, y nos unimos mucho a partir de pedir, de pedir que las cosas mejoren, que sabíamos que nosotros estábamos haciendo un esfuerzo muy grande y que merecíamos una recompensa, y bueno, y gracias a Dios esa recompensa llegó porque nos pudimos salvar el descenso cuando parecía que era inminente el descenso, ¿no? Pero te digo, después hablando de lo futbolístico, era un equipo que no se merecía porque había muy buenos jugadores, ¿no? Pero bueno, hay veces yo digo que los equipos se forman a partir de la parte psicológica, ¿no? Lo que sientan, ¿no? Y nosotros, por algunos problemas que había, algunas necesidades, nos sentíamos menos de lo que éramos, ¿sí? Mentalmente nos sentíamos mucho menos de lo que de verdad éramos, que éramos un grupo de buenos futbolistas, ¿no? Maestro, te voy a leer una fecha
A ver si la recordás porque me parece especial y por qué la traigo aquí. 17 de mayo de 1992. No sé, No no sé caes. qué. No. Y si te digo Millonarios 2, Cúcuta 3. Millonario en Bogotá, En claro, sí, que Bogotá. hacía muchísimo tiempo. Mirá, no me acordaba el resultado. Hacía muchos años que el equipo no ganaba en Bogotá. Y ganamos sí, creo que hice el tercer gol, ¿no? Ese día, así una fecha muy importante fue. Ese fue el debut Y del Chiche Diz. creo que el Chiche ese día no O estuvo sea, en el línea, Chiche. sino que lo vio desde la tribuna, ¿no? Puede ser, no me acuerdo porque, claro, porque se había ido el Pecoso y viste esas cosas que pasan raras, que con el Pecoso las cosas no estaban saliendo bien y de pronto vino un técnico nuevo y en el primer partido el equipo gana, pero bueno, yo me acuerdo que casi todos le dedicamos el triunfo al Pecoso porque se lo merecía, ¿sí? Pero sí, fue un triunfo, aparte había ido mucha gente. A mí me pareció raro ese día el Campín, porque había un grupo en Oriental, un grupo grande de cucuteños, ¿no? Con muchas banderas, con mucho color, o sea, que me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención porque había una colonia cucuteña muy grande en Bogotá y que fueron a alentar al equipo. Y bueno, le pudimos dar esa alegría, ese 3-2, que no me acordaba el resultado, te digo, pero sí me acuerdo que lo ganamos en un partido importante. Creo además, me corregirán si alguien que maneja estadística nos ve, nos puede comentar aquí abajo, creo también que es el último triunfo del equipo frente a Millonarios en Bogotá. Yo no recuerdo uno más cercano, empates tal vez y muchas derrotas frente a Millonarios en Bogotá. Creo que fue el último triunfo también ese. Es muy probable que así sea. Profe, Jonathan, pasemos a la siguiente foto, por favor, porque quiero que me ayudes a conversar un poco sobre este hombre que para los hinchas de Cúcuta, con quien apareces en la foto, no sé si lo alcanzas a ver, es Ronald Martínez, defensor cucuteño, que ese año tal vez despuntó en el equipo. ¿Cómo era Ronald Martínez, maestro? ¿Cómo era jugar con este hombre? Bueno, ahí a mí me pasó algo que yo jugué con el padre también, yo pues, jugué con Julián. Ah, mira. Claro, yo fui compañero en Bucaramanga de Julián y bueno, me dio mucha alegría cuando Ronald llega al equipo porque bueno, y yo me acerqué mucho a él también por el cariño que yo le tenía a Julián y porque bueno, era un chico y la verdad que deslumbró al principio, un año brillante, el año 93, parte del 94 de él fue muy bueno, tal es así que después lo contrató el Deportivo Cali, ¿no? Y hice mucha amistad con él a pesar de la diferencia de edad que había, pero él se dejaba aconsejar, se dejaba llevar y la verdad que hicimos, él venía a mi casa mucho, estaba con mi familia, o sea, porque yo me sentía un poquito responsable por haber jugado con el padre y por la diferencia de edad que había para que él tome el buen camino profesional, ¿no? Y la verdad que sí lo hizo, sí, la verdad que tuvo un año muy bueno. Hoy, ya con tu mirada de entrenador, de técnico, ¿qué tipo de jugador era Ronald? Bueno, yo lo recuerdo y me pareció un tipo súper inteligente, veloz mental y físicamente, y creo que eso era lo que lo hacía tan vistoso ahí como defensor. Como técnico, ¿vos qué consejo, pues qué concepto tenés hoy de ese Ronald Martínez de esa época? Sí, así más o menos como lo definís vos, o sea, un defensor muy rápido, que eso lo ayuda mucho, muy agresivo, o sea, muy agresivo sin ser violento, o sea, tenía mucha agresividad para la marca, yo me acuerdo que si a él le dabas la responsabilidad de una marca, él hacía todo el esfuerzo, muy buen juego aéreo tenía y bueno, tuvo un gran desarrollo en Cúcuta, o sea, tal es así que el Cali lo llevó y lo contrató porque de verdad se lo merecía, ¿no? Estuvo muy cerca de ir a una Copa América con Selección Colombia, pero lastimosamente días antes, creo que fue una hepatitis o otro tipo de enfermedad, no lo dejó ir a esa Copa América. Lástima porque
pues fue un Sí, gran jugador. sí, no me acuerdo mucho qué fue, pero sí me acuerdo de que él estaba muy cerca de ser citado por la selección Colombia porque había tenido un desarrollo muy bueno. Todo el mundo hablaba de Ronald, ¿no? Por lo bien que le había ido, ¿no? Maestro, llega 1993, seguimos hablando de momentos difíciles, seguimos hablando del fantasma del descenso y esa nómina con Otto Guevara, Daniel Gómez, otro cucuteño, James Aguilar, Carlos Guerrero, David Pinillos, Fernando Lancide, un argentino, James Olaya, Felicietré, Hernando Cuero, Juan Carlos Díaz y el grandísimo Checho Angulo. Otro equipazo también Sí. que la peleó muy duro ese año, ¿no? Sí. Bueno, ese año fue un año muy particular para mí, porque, a ver, yo en el 92 vengo de vacaciones a Buenos Aires, como venía todos los años a pasar la fiesta de fin de año con mi familia, y encuentro a mi papá un poquito enfermo. Una semana antes de viajar me dan la noticia de que bueno, él tenía una enfermedad medio incurable, tenía cáncer, ¿no? Entonces yo tenía que tomar la decisión que hacía, si me quedaba a acompañarlo, si me volvía a trabajar. Bueno, tuve la ayuda de mi familia, de mi señora, que ella se quedó a cuidarlo por consejo de un amigo muy íntimo mío, que es Rubén Causilla, que habíamos jugado juntos en Millonario. Él me dice, nene, ¿qué vas a hacer? Dice, vos te quedás y tu papá se cura bien, pero dice, se curará tu papá. Dice, quizás vos al problema de tu papá le podés agregar otro problema de no trabajar, ¿no? Vos tenés un trabajo, tenés una familia. Bueno, fue muy claro, sí, decidí viajar a Colombia. Viajar a Cúcuta, hicimos la pretemporada en el Cordillera, puede ser, ¿sí? Sí, que está en la Cordillera vía Country Club, a Pamplona. las afueras, Claro. sí. Ahí hicimos una pretemporada, estuvimos unos días. A mí me rodeaba mucha tristeza pensar bueno, que yo estaba trabajando, estaba jugando al fútbol y mi papá estaba pasando momentos difíciles, ¿no? Bueno, así fue. Entonces, en el año, en el mes de marzo, mi papá fallece, yo vengo a despedirlo, y que ahí yo tuve una parte de él, ¿no? Porque fue un año excelente futbolísticamente para mí. De pronto fue el mejor año desde lo futbolístico, ¿no? O sea, pude convertir muchos goles en ese momento. El segundo semestre, en el primer semestre había estado Chicherí, ¿no es cierto? Había continuado con el equipo después del 92. En el segundo semestre llega Efraín Pachón, toma el equipo, ¿sí? Los Pachón Y con compran él el llega equipo y Moisés Efraín se Pachón. volvierte técnico. Claro, Moisés Pachón como entrenador llega. Moisés de entrenador. Yo había tenido algún problema menor, pero algún problema en Caldas con él. Él fue técnico mío en Once Caldas, en Cristal Caldas en ese momento, antes de llegar a Cúcuta. Cristal Caldas. Entonces, yo estaba anímicamente con lo de mi papá muy mal, me quise ir del club, me quería volver a Argentina, y bueno, después me convencieron y de verdad que fue una gran decisión. Primero que no, estaba armado ese gran equipo. Yo creo que ahí está la gran virtud de Efraín Pachón. Efraín al equipo lo hizo sentir como que era un equipo grande. Nos dio una ropa muy linda que trajo de Bogotá él, con una marca de Bogotá. Nos concentró en el Hotel Tonchalá siempre. Nosotros concentrábamos miércoles y domingo, concentrábamos ahí. Viajábamos de visitante a los mejores hoteles. Y parece algo poco significativo, pero me parece que en el fútbol es importante al jugador hacerlo sentir de la mejor, como que es importante, ¿sí? Nosotros nos empezamos a sentir importante. Y ese equipo que estaba prácticamente descendido, Tolima nos llevaba 12 puntos cuando empezó el segundo torneo, eran campeonatos de 2 puntos, Tolima, nosotros último para descender y Tolima anteúltimo 12 puntos, nosotros ganamos, hicimos una campaña como para entrar a los cuadrangulares y pudimos salvarnos el descenso a la última fecha. Y la Última fecha y verdad que descendió un Tolima. año,
Descendió Tolima en la última fecha. En la última fecha nosotros le descontamos durante el torneo 12 puntos. 12 puntos y lo pasamos por 2. O sea, nosotros le ganamos a la Unión Magdalena, ellos también ganaron de local, pero nosotros ganando nos salvamos. Ese día se festejó, yo lo festejé más que los campeonatos, porque ese año sí, fue un año difícil desde lo familiar por el problema de mi padre, pero para mí había sido un año futbolístico excelente. O sea, yo ese año llegué a los 100 goles, ¿no? En Colombia, a los 100 goles. Y yo no era de hacer muchos goles, yo no era muy goleador. Y me acuerdo que el periodismo empezó a hablar de ese gol 100, me faltaban 6 todavía. Y yo decía, no voy a llegar. O sea, porque... Mucha presión. Yo no era muy confiable en eso. O sea, yo no me sentía con esa confianza de hacer muchos goles. Y bueno, los pude hacer y yo vi que la gente, como hubo una información periodística que se iba contando cuántos me faltaban y todo, la gente me hizo sentir como que había sido algo muy importante, ¿no? Que sí lo fue, ¿no? Definitivamente, pero me lo hicieron sentir mucho más la gente de Cúcuta. 13 de octubre de 1993 contra el Medellín, su gol 100. Sí, ese día hice 2 goles, uno de penal y otro en jugada. Sí, una alegría. Ese día, no sé, me hicieron sentir muy feliz, la verdad. Hay una anécdota ahí, Oscar Julián Ruiz era el árbitro. Y Oscar Julián, yo no sé, fue un acto reflejo, ¿no? Me pongo lo festejo con la camiseta en la cabeza, ¿sí? Y cuando doy la vuelta, el árbitro viene, me felicita porque era el gol 100, me felicita Oscar Julián y me saca la amarilla, porque en ese momento no se podía, bueno, ahora tampoco, uno no podía levantarse para el festejo la camiseta, ¿no? Y él primero me felicitó, porque se ve que sabía que yo podía hacer el gol 100, y después me amonestó. O sea que esa fue una anécdota de ese partido. Decías ahora, maestro, que fue un gran año para vos, fuiste el goleador del equipo con 17 goles ese año y que salvarse del descenso, ese último partido fue también especial. Imagino que la felicidad y el agradecimiento y tu celebración muy dedicada a la memoria de tu padre por lo que sucedió ese año. Sí, yo sentía que él estaba conmigo, ¿no? Porque las cosas me salían muy bien, pateaba tiro libre y entraban, y viste, cuando parece que uno tiene como una bendición, ¿no? Hay veces el jugador necesita, ¿no? De que las cosas le salgan como uno pretende, y de verdad que sentía como que me estaban saliendo muy bien, y siempre sentí eso, ¿no? Que mi papá estaba mirando desde el cielo, ¿no? Te salían también las cosas que te salió un gol olímpico contra Envigado que le hiciste a Hugo Tuberquia, ¿lo recuerdas? Ah, Tuberquia, sí. Sí. Sí, era una, viste eso cuando vos pateabas. Yo me acuerdo que jugamos con Quindío de local y estaba lejos, ¿no? Del arco. Y se me da por patear por afuera de la barrera. Me acuerdo que vi la barrera, no sé qué pensé, ¿no? Y digo, pateo, y pateé y entró. Y yo después decía, qué cosa, ¿no? Cuando uno está cuando está derecho, ¿no? Cuando está con las cosas salen, ¿no? Fluyen más fácil. Por eso digo que hay veces al jugador, y yo lo experimenté después como técnico, ¿no? Al jugador hay que hacerlo sentir importante. El jugador más que nada es lo anímico, ¿no? Y me parece que hay técnicos que tienen un poquito más de psicología para esas cosas, ¿no? Y hay técnicos que agarran equipos y los mantienen arriba, fuertes mentalmente, arriba en lo psicológico, y me parece que eso es lo difícil, porque el jugador es un ser humano que no se puede tratar como un empleado normal. Es un ser humano que está cada 7 días rindiendo un examen, cada 3 días ahora que juegan mucho, rindiendo un examen con los altos y bajos que puede tener un jugador de fútbol. Entonces hay
hay que mantenerlo fuerte desde lo mental, desde lo cerebral, ¿no? Maestro, y con eso que nombrás, y a partir de los momentos difíciles que viviste ese año por el tema de tu padre, ¿cuál fue la relación con el técnico, con Pachón? Y si fue clave en eso de ayudarte en ese proceso difícil que viviste por lo de tu padre, o si no fue Pachón, ¿quién fue? ¿Otro jugador, un amigo? ¿Quién te acompañó en ese proceso ahí de ese año? No, fundamentalmente, o sea, Pachón en lo deportivo sí. Yo te voy a decir, había terminado con algún problema y después terminamos siendo muy amigos, ¿sí? Porque entendí que lo de Cristal Calda, él veía la cosa de esa manera y yo podía tener otra óptica, pero el que mandaba era el entrenador, ¿no? Y respeto mucho a Moisés como entrenador, o sea, me parece que es un gran estratega, un gran entrenador. Eh, Aprendí mucho de él, aprendí muchas cosas de él. Lo tuve 2 veces en mi carrera y aprendí mucho. Y bueno, me pareció de que lo deportivo sí me ayudó. Después lo de mi papá me ayudó mucho mi familia, definitivamente. Ya mi señora, que se había quedado a cuidarlo a él, se vino conmigo, ya tenía a mis hijos de al lado, a ella, y yo estaba muy bien contenido ahí. Después tenía a Hugo Londero como amigo, que siempre yo estaba casi todos los días en el restaurante de él, teníamos un grupo de amigos, porque yo tuve la suerte en Cúcuta, que no siempre pasa con el jugador. El jugador de fútbol llega a una ciudad y llega quizás y se relaciona mucho con la sociedad deportiva, ¿sí? pero, pero yo tuve la suerte, al estar al lado de Hugo Londres y de un montón de amigos que tengo en Cúcuta, yo pude también tener relación con la sociedad de Cúcuta, ¿sí? Entonces, tenía amigos, considero todavía amigos míos por todos lados en Cúcuta, de verdad que sí, o sea, porque tenía a los deportivos, que eran muchos, y tenía a la sociedad, que también eran bastante, ¿no? ¿Mantenés contacto con Hugo, con Hugo Horacio Londero? ¿Seguís hablando con él? Sí, siempre, siempre. Aparte de hablar, estoy muy al tanto de las cosas que están sucediendo con el equipo, estoy eh, deseando que no aflojen, que la gente que está al frente de eso, como el profesor Pinto, como Hugo Londero, que no aflojen, que esto es una lucha, pero hay que defender el patrimonio de la ciudad y que defender al patrimonio de la gente, o sea, que es el equipo. Lamentablemente llegó a una instancia impensada y bueno, pero sé que están luchando, que la están peleando, que están tratando de hacer todo lo posible para el equipo, para que el equipo vuelva a la ciudad, vuelva a ser de su gente, que se vuelva a llenar el General Santander. Y bueno, y que no y quiere suceder que llegue gente de otro lado. O sea, hay mucha gente en Cúcuta para que el equipo sea de los cucuteños. Y bueno, lo deseo fervientemente, hablo bastante con Hugo con eso y hay altos y bajos, hubo momentos que Hugo estaba muy confiado que todo se iba a solucionar, después no, bueno, no sé cómo estará ahora, pero sé que el profesor Pinto se puso a la 10 en la espalda porque está al frente de eso y bueno, yo estoy seguro que el profesor va a conseguir que Cúcuta vuelva a la ciudad y creo que después de eso hay que hacer una estatua de verdad, porque lo hizo campeón al equipo y este es un campeonato más importante del 2006 definitivamente, ¿no? Ojalá así sea, es lo que todos esperamos. Es un momento muy complejo este para la hinchada, para los jugadores, ex técnicos, pues a la gente cercana al equipo. Y de momentos difíciles en el equipo sí que sabe Juan Carlos Díaz porque le tocaron como jugador, bueno, ahora desde afuera. ¿Tenés confianza en que esa historia va a cambiar? ¿Tenés confianza en que el equipo volverá a estar y que bueno, ojalá vuelva a ser de la ciudad, como lo queremos siempre? Sí, no conozco los pormenores, ¿no? Pero sé las personas que están al frente que están luchando para que el equipo vuelva a la ciudad.
pido de que en la DIMAYOR, en la superintendencia, sean justos. O sea, yo digo que no tienen que regalarle nada a nadie, pero sí ser justos. Y bueno, y que yo estoy seguro que la buena voluntad, el buen nombre, el buen hombre de bien que tiene Hugo Londero, que tiene el profesor Pinto definitivamente, y toda la gente que los acompaña, ser posible de que Cúcuta vuelva a la ciudad y que se vuelvan a repetir esas tardes hermosas, esas noches hermosas de fútbol con el estadio lleno, ¿no? Tardes hermosas como las de 1994, otro año en el que hiciste parte del equipo, otro año también complejo, pero creo que mejor que los anteriores. Incluso el equipo clasificó ese primer semestre de 1994 al octogonal, siendo séptimo. ¿Cómo recordás ese equipo de 1994, Juan Carlos? Bueno, ahí me pasa algo que son los errores que uno a veces, hay veces que tiene, ¿no? Uno como ser humano en la vida. Yo termino el año, termino muy bien, termino pudiendo renovar un muy buen contrato con el Cúcuta, ser parte de un equipo que ya tenían una expectativa un poco más alta, o sea, ya querían no solamente pelear el descenso, sino conseguir cosas importantes, como el equipo lo consiguió, sí, porque estuvo entre los primeros puestos. Pero a mí me sale una propuesta de Medellín. Yo tenía 37 tenía, sí, creo que 37 años. Me sale una propuesta de Medellín para ir a jugar Copa Libertadores. O sea, Chiqui Copa García, el Libertadores. técnico, yo lo había tenido en Millonario. Me dejo seducir por eso, o sea, me parecía que era la última oportunidad de volver a jugar Copa Libertadores a un club que había sido subcampeón de Colombia. Y me voy. Yo sé que mucha gente se sintió un poco traicionada por mí porque me fui, pero bueno, yo tenía mi familia, tenía que pensar, más que mi familia tenía que pensar en que era una oportunidad de vida que no se me iba a repetir, ¿no? Porque yo sabía que ya no tenía más tiempo por edad futbolística para poder volver a jugar una Copa Libertadores. Me fui a Medellín. Don Álvaro, Efraín me pidieron por favor que me queden, me ofrecían un contrato importante, o sea, para que me quede, pero fue más fuerte esa ansiedad de ir a jugar Copa Libertadores. A veces uno se equivoca en las decisiones que toma. Se equivoca después con el diario del lunes, ¿no? Porque bueno, me fui con todas las ganas, con todos los deseos, pero me fue mal. Fue un año muy flojo futbolístico para mí, un semestre muy flojo futbolístico. No me pagaron lo que me habían prometido, o sea, y a mitad de año me tuve que volver a Cúcuta. O sea, volví a Cúcuta, gracias a Dios me volvieron a abrir las puertas en el equipo. Lo único bueno que nació mi hija en ese tiempo, mi última hija nació en Medellín en abril, pero enseguidita nos fuimos a vivir a Cúcuta. Agradezco que me abrieron las puertas y bueno, y después jugué 6 meses, los últimos 6 meses en Cúcuta Deportivo, porque y bueno, un equipo bueno, no pudimos entrar al cuadrangular de fin de año, pero hicimos una campaña que nos dio la tranquilidad que nunca estuvo el equipo en dudas que se iba a salvar del descenso, ¿no? Fue un año bueno, un equipo importante. Ahí tenemos la nómina de ese equipo: Junior da Silva, el brasilero, Juan Carlos Díaz, Franklin C3, Cerveleón Cuesta, Ronald Martínez, Jorge Rayo, Luis Moreno, Jimmy Díaz, el Checho Angulo, el Pollo Díaz y Arley Mancilla Ponzá. Sí, era un equipo, eso, que peleaba, que jugaba. Sí, fuerte. Teníamos buenos delanteros, el Pollo Díaz, un delantero bárbaro. Y teníamos Junior da Silva, Vanderlei jugaba muy bien al fútbol, o sea, no, un equipo muy bueno, muy bueno. Sí, un equipo muy Juan bueno, Carlos, la verdad que sí. ¿Alguien se atrevía a quitarte los tiros libres en ese entonces? O sea, eras la opción 1, 2 y 3 en los tiros libres.
No sé, no me acuerdo, ¿no? Pero me parece que el Pollo creo que pateaba también algunos tiros libres, pero bueno, sí. En otros equipos no me dejaban arrimarme a la pelota. Yo, por decir algo, Millonario, pateé muy pocos tiros libres. Había muy buenos ejecutores, ¿no? Y en Cúcuta, bueno, sí, me fue bien en ese sentido. Era parte del espectáculo que íbamos a ver los, confiaban en mí. sí, hinchas, jugadores, todos confiábamos en tu zurda ahí en el tiro libre. Bueno, era el final de tu carrera prácticamente, Juan Carlos, 94. Luego vas a Venezuela, ¿cierto? Sí, lo que pasa que yo, bueno, en ese año nos juntábamos con Hugo Londero y empezamos a planear organizar un restaurante, ¿sí? Nos pusimos a soñar un día en el restaurante de él y soñamos hacer un restaurante en Chinácota, en una ciudad hermosísima. Yo amo Chinácota y bueno, armamos el restaurante, empezamos a trabajar, pero la idea era, empezamos a trabajar en la construcción, ¿no? La idea era de que yo me ponga al frente del negocio y Hugo sabía que si yo jugaba no iba a estar al frente y él tenía su negocio también en Cúcuta. Entonces, bueno, la idea era esa. Lo empezamos a construir y sí, me sale, Cúcuta me dice de renovar contrato, pero era por un año que había que hacer contratos. Y yo decía que a mitad de año yo dejaba de jugar porque yo me iba a dedicar a mi negocio, ¿no? Al negocio que estábamos organizando con Hugo Londero. Entonces, en ese momento Efraín me dijo, no, dice, no, no me sirve, así no me sirve. Si vas a jugar 6 meses, prefiero que tomes la decisión ahora. Bueno, tomé la decisión, era un... eso me retiré del fútbol, digamos, ya no iba a jugar más, me había retirado para dedicarme al negocio. Después justo aparece una posibilidad, Táchira me habla y como estaba en construcción el negocio, me habla para jugar un hexagonal final. Eran 10 partidos que se jugaban, me contratan por esos 10 partidos y voy y juego en Táchira, me retiro en Táchira. ¿Sí? Me acuerdo que el 3 de junio jugamos del 95, jugamos el último partido en Caracas y ese mismo día inaugurábamos el negocio. ¿Sí? Entonces ya al otro día vine de Venezuela, me ofrecieron para renovar contrato, pero no quise porque yo ya estaba con la mentalidad puesta en estar en el negocio que habíamos hecho con Hugo Londero, ¿no? ¿Cómo se llamaba el negocio, maestro? Era la falda. La falda. La falda estaba del centro de Chinácota, estaba a la vía de Iscalá, ¿no? Por la vía de Iscalá estaba 1,5 kilómetros subiendo, un negocio maravilloso. Fue el Sí. sueño Con cancha de que, fútbol. claro, tenía canchita de fútbol. Bueno, yo no me costó tanto porque todos los sábados jugábamos ahí. Todos los sábados tenía una canchita de fútbol linda, nosotros la cuidábamos. Tenía publicidad y todo, era un mini estadio. Y la verdad que soñamos con eso, con Hugo, y lo pudimos plasmar en un terreno, ¿sí? Y lamentablemente no fue como queríamos nosotros, o sea, hubo algunas cosas en el medio que no nos permitió podernos desarrollar en ese emprendimiento, pero yo por lo menos, y yo creo que Hugo también, fuimos felices mientras lo tuvimos, ¿no? Yo sentía que me sentía pleno de felicidad en ese lugar. O sea, Chinácota es hermoso, amo Chinácota, la gente nos trató pero muy bien y bueno, fue una anécdota más en la vida, una parte más de la vida. ¿Fuiste feliz en Chinácota y maestro, también fuiste feliz en el fútbol con el retiro y la hora de los balances? ¿Fue feliz el paso por el fútbol? Sí, muy feliz, muy feliz. La verdad que, viste, ya uno se pone viejito y empieza a hacer, ¿cómo se dice? Balance de su vida, ¿sí? Y de verdad que todos los días le agradezco a Dios. Tuve una vida maravillosa, hice lo que me pude dedicar a lo que soñé siempre, que fue ser jugador profesional de fútbol.
Me rodeé de un montón de amigos, pude levantar una familia muy linda, una familia muy sana, con mis hijos, con mis nietos ahora, mi señora. Tengo una familia muy bien constituida y de verdad que soy un eterno agradecido de la vida, agradecido a Dios de haberme dado tanto, quizás más de lo que uno se merecía. O sea, no me puedo quejar, tengo hoy 64 años y creo que viví lo que yo quise hacer y bueno, más no puedo pedir, más no puedo pedir. Soy un agradecido de todo. Maestro, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos nacieron en Colombia y en Cúcuta? A ver, yo tengo cuatro hijos. Un varón que nació en Argentina, el mayor. Yo cuando me contrata a Bucaramanga, mi señora estaba de 8 meses, o sea, no pudo viajar, nació en Argentina. Después Diego. Después tengo a Carolina, que es mi segunda hija, que nació en enero, estábamos de vacaciones, nació en Argentina. Y después tengo dos hijas, que una nació en Bogotá y una en Medellín. Daniela nació en Ah, Bogotá en el año 87 y Guadalupe en el 94 en Medellín. regados por Colombia. Bueno, De mis tres hijos mayores tengo 6 nietos, 3 varones y 3 mujeres. ah, O sea, y bueno, conformamos una familia muy grande. Somos 16 personas, 17 con mi mamá, que todavía, gracias a Dios, está viva. Y la verdad que nos reunimos, disfrutamos, celebramos la vida juntos, los 16 con los nietos, y de verdad que agradecido totalmente a lo que Dios me dio, quizás más de lo que yo me merecía. no, todo se lo merece, maestro, sin duda. Quiero preguntarle puntualmente por Diego, y te lo pregunto porque somos contemporáneos, jugamos, nos enfrentamos muchas veces ahí en Cúcuta en partidos de liga y de colegios, y tengo que decir que es un crack, un grandísimo jugador. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está Diego? Diego, muy bien, muy bien. Bien. Si yo pasa que en un momento determinado tuve que tomar una decisión cuando los negocios no había ido como yo quería y bueno, tuve que tomar una decisión de volverme a Argentina. ¿Sí? Yo acá tenía mi casa, en Colombia no, bueno, cuestiones más que nada económicas que sentimentales, ¿no? Porque si hubiera sido por sentimiento nos hubiéramos quedado en Colombia definitivamente. Pero la parte económica a veces es importante. Nos vinimos. Si Diego se hubiera quedado, me imagino que podría haber jugado en algún equipo colombiano, no sé, en Cúcuta, en algún lado hubiera podido jugar. Vino acá a Argentina, lo intentó, a mí se me hacía que era muy colombiano para jugar, o sea, muy técnico, y acá el fútbol es un poco más agresivo, más fuerte, más dinámica. Él jugaba bien, pero no le alcanzó. Jugó en el Porvenir, estuvo un año como profesional, no tuvo oportunidad de jugar y que lo dejaron libre y no quiso jugar más. Se dedicó a estudiar, a trabajar, es contador público, es el contador de Luna Park, que es un emblemático Mira, estadio un centro de eventos. de eventos, él es el contador de ese lugar y está muy bien, tiene una familia muy linda, está muy organizado y él tiene mucho contacto con la gente de Cúcuta, él tiene muchos amigos del Calazán, él estudió en el Calazán, del fútbol también, o sea, él sigue muy vinculado también a sus amigos de Cúcuta. Cuando yo fui entrenador, él volvió, después de mucho tiempo volvió a la ciudad y se encontró con un montón de amigos después de mucho tiempo, ¿no? Muy lindo. Un grandísimo jugador, dale un saludo de mi parte. Y acabas de mencionar un tema que es el que quiero que revisemos ahora rápidamente también, y es tu paso y tu regreso al equipo como entrenador, como técnico. También una felicidad para el hincha volver a tener a Juan Carlos Díaz nuevamente en el equipo. Llegas 2010, llegas por primera vez, ¿cierto? Como entrenador del equipo. Sí. Sí, sí, yo había venido a trabajar a Venezuela, o sea, yo había tenido un paso por los Andes en primera división, pues me había preparado un poquito para ser entrenador, ¿no? Me contratan de Venezuela, un proyecto nuevo ahí en San Antonio, y bueno,
lo pudimos llevar adelante, el equipo en tercera división lo pudimos ascender a segunda, estaba Juan Manuel Villamizar, estaba al frente de ese proyecto con unos comerciantes de San Antonio que quisieron soñar con un equipo en primera y bueno, de tercera pasamos a segunda y estuvimos en segundo un año. Ahí me sale la posibilidad, me hablan, don Álvaro Torrado, que en paz descanse, me habla para venir al equipo. A mí me parecía, digo, que poco probable, ¿no? Porque habían estado técnicos de primer nivel, ¿no? Y bueno, me habla, estaba el matemático, estaba como técnico, había armado un gran grupo, pero no le había ido como él quería, pero era un gran equipo que había armado. Álvaro confía en mí, y bueno, yo no me sentía con toda la capacidad para dirigir un equipo tan importante, pero lo tuve que hacer, ¿no? Esa vez cuando la vida te da la oportunidad, te aferrás a eso, ¿no? Y la verdad que no me puedo quejar, muy bien, ese año el equipo estaba también con problemas de descenso, lo salvamos muy rápido, se salvó muy rápido del descenso, el equipo clasificó al cuadrangular, se armó un grupo humano fantástico con unos jugadores de primerísimo nivel, jugadores muy importantes en el fútbol colombiano, pero que tenían unas ganas y unos deseos, y fue todo muy fácil, más fácil de lo que yo esperaba, ¿no? En ese momento me sentí respaldado por un grupo de jugadores, ¿no? Termina ese año, Cúcuta había empezado con algunos problemas de tipo económico por el tema del hincha fiel, bueno, que eso fue una de las cosas malas que le pasó a la institución, ¿no? Habían empezado los problemas económicos, los embargos que tenía el equipo en las cuentas y todo, y ese equipo que era muy bueno y que yo creo que si nosotros lo sosteníamos y con unos refuerzos podía ser campeón de Colombia, porque nosotros con Once Caldas, que después de ese año fue campeón Once Caldas en el 2010, y a Once Caldas nosotros le empatamos en Caldas y le ganamos en Cúcuta, o sea, y le habíamos ganado en el torneo en Cúcuta, o sea, éramos un equipo bueno, fuerte nosotros, la verdad que un equipo con muy buenos jugadores, ¿sí? Pero no se pudieron sostener los jugadores, ¿por qué? Porque no se pudieron sostener porque había problemas de tipo económico, ¿no? O sea, de ese equipo James Ramos se fue a Paraguay, a Olimpia, Pepe Portocarrero a Libertad, después el Carpintero a Millonario, que eran jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Entonces no pudimos sostener ese buen grupo y al otro año arrancamos el 2011 con un equipo no muy fuerte, pero también, o sea, lo llevamos y entramos ahí medio a lo último, entramos a los cuadrangulares finales que nos ganó Tolima, ¿no? Era un solo partido, nos ganó Tolima, pudimos ingresar al cuadrangular. Después por esas cosas de lo económico que a veces tan importantes, tan determinantes, yo tengo alguna discusión con los dirigentes, paso mi renuncia, me la aceptan, y me vengo a Buenos Aires, estoy 6 meses en Buenos Aires, el equipo contratan a Jaime de la Pava, a Jaime no le terminó de ir bien y me vuelven a contratar en el 2012, ¿no? En enero, estoy unos meses, no me va bien, el equipo, yo ya le había perdido el control por los jugadores y todo, ya no eran los mismos, y no pudimos desarrollarnos en ese momento y estoy unos partidos y me piden la renuncia, ¿no? Y bueno, y eso fue mi paso por Cúcuta, pero muy feliz por lo que conseguí al principio y bueno, y después uno sabe que como entrenador tiene que tener siempre las maletas preparadas, ¿no? ¿Qué había cambiado de tu paso como jugador a ese momento como técnico? ¿Qué había cambiado en el equipo y en la ciudad? Dos contextos muy diferentes o, bueno, en parte no por el tema de las complicaciones económicas, pero ¿qué había cambiado en el equipo y en la ciudad en esas dos épocas? No, a pesar de ese problema puntual que fue lo del hincha fiel, el equipo era un equipo grande, ¿eh? Yo llegué y me sorprendí cuando llegué como entrenador. Se ve que el paso del profesor Pinto, haber sido campeón,
la Copa Libertadores las Copa Libertadores de Bernal, o sea, el profesor Bernal, esas semifinales con Boca, todo eso le dio un crecimiento al club. Yo llegué y me sorprendí. Nosotros teníamos todas las comodidades para trabajar en los viajes, de alimentación, de medicina deportiva, todo era perfecto. Uy, yo me llené de sorpresa. Aparte, para mí fue lo mejor que me pasó como entrenador, ¿no? Porque fue en el lugar donde me sentí verdaderamente profesional, ¿sí? No nos faltaba nada, teníamos contrato con Puma, que era la ropa que proveía el equipo. Sobraban las cosas, sobraba la parte médica, la alimentación era de primera, viajábamos a los mejores hoteles, o sea, era un equipo grande de Colombia. Cúcuta estaba actuando como un gran equipo de Colombia, o sea, no tengo duda de eso. Lamentablemente fueron casi 2 años con ese problema del hincha fiel, el embargo de las cuentas, no recibían patrocinios, sponsor, y es muy difícil solventar eso. La cancha se llenaba y todo, pero los gastos se duplicaban a veces en el fútbol. Y fue lamentable eso. Yo creo que ahí fue un poquito cuando el equipo, después de haber hecho tantas cosas importantes, el profesor Pinto, el profesor Bernal, por el equipo, lamentablemente se fue diluyendo hasta esta realidad que es tristísima, ¿no? Sí, momentos complejos y tristes para el equipo. Y para Juan Carlos Díaz, ¿cómo va la vida hoy? Coordinador de divisiones inferiores de los Andes, de tu club natal, por decirlo así, tu casa en Argentina. Sí, sí, es el equipo donde yo comencé mi carrera futbolística, fueron mis primeros pasos futbolísticos, después fueron mis primeros pasos como entrenador también, primero en inferiores, después en primera. Y sí, y hoy sigo vinculado al club, no estoy en la coordinación de juveniles, ahora estoy con el equipo profesional como consejo. Ahora acá en Argentina se habla mucho de consejo de fútbol, una especie de dirección deportiva, de manager, bueno. Y estoy como consejo de fútbol, estoy ahora cerca del plantel profesional y bueno, haciendo lo que me gusta porque estoy cerca. Veo fútbol todo el día, miro práctica, uno aprende, se renueva ideas y muy contento de ser parte de este club que para mí fue muy importante, ¿no? En mi carrera. O sea, como si fuera mi casa, así de verdad. ¿En qué división está los Andes, maestro? Primera B, o sea que sería en Argentina está Primera A, la B Nacional y Primera B B. Nacional. O sea, nosotros estamos si los Andes el año pasado estuvimos a un pasito de ascender a la B Nacional. Pues toda la suerte, maestro, con ese proyecto ahí en los Andes. Y para ir cerrando, quiero que veas una foto en la que, no sé, me vas a decir si son tus dos amores, los Andes y el Cúcuta Deportivo. ¿Cómo ver esta foto ahí con las dos camisetas? Sí, son dos amores de verdad, o sea, porque mi comienzo y mi final, ¿sí? Mi comienzo como jugador de fútbol en los Andes, mi retiro, porque bueno, me retiré en Venezuela, pero mi retiro había sido ya en Cúcuta Deportivo y de verdad que sí, recuerdos muy grandes de los dos clubes. La verdad que no me puedo quejar, o sea, yo en todos los clubes que estuve me trataron muy bien, la gente de cada ciudad que estuve en Colombia nos trató como si fuéramos un colombiano más. Mi familia vivió muy bien, seguimos teniendo un montón de costumbres colombianas, miramos ¿Cómo series cuáles? colombianas, ¿Cómo cuáles, maestro? terminamos de ver Café con aroma de mujer, pero la serie nueva. Habíamos visto algo ya la anterior y miramos y hoy comimos arepa, o sea, seguimos viviendo mucho
como colombiano. Yo sí puedo decir, porque también soy nacionalizado, que soy colombo argentino, ¿sí? Argentino porque nací en Argentina y porque es mi país, pero yo viví 18 años en Colombia, en los cuales viví muy bien y me enseñaron mucho a querer a Colombia. Pues maestro, reiterarte el agradecimiento por el tiempo, reiterarte además pues el agradecimiento por todo lo que hiciste, por esta camiseta, por este club, en momentos muy complejos en los que era, bueno, se valora un poco más el esfuerzo y todo lo que le diste al equipo. Reiterar nuevamente, y hablo tal vez a nombre de todos los hinchas del equipo, que el Cúcuta y Cúcuta siempre será tu casa. Y que yo personalmente espero volverte a ver dirigiendo el equipo en otro momento, que vuelva el equipo a ser protagonista y ojalá pues que Juan Carlos Díaz esté en la línea dándonos más alegrías. Maestro, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por estar aquí en Hoy es el Día. No, por favor, gracias a vos. Una nota muy linda, muy sentida, porque me vinieron un montón de recuerdos a la cabeza. Yo digo que di mucho menos de lo que me dieron, o sea, lo mío fue al fútbol y sí, pero a mí me trataron muy bien en Colombia, en Cúcuta, o sea que es poco lo que uno hizo para todo lo que me entregaron. Y bueno, ese deseo también a veces es el mío. Me sentí muy bien dirigiendo Cúcuta y quizás alguna vez podamos volver. Primero, ojalá el equipo vuelva, que volvamos a tener otra vez el doblemente glorioso en el General Santander. Ojalá que le dé licencia y le dé toda la sabiduría a Pinto, a Hugo Londero, a la gente que está detrás de las cosas. Son gente de bien y yo estoy seguro que van a conseguir que le devuelvan ese patrimonio a la gente de Cúcuta. Estoy seguro. Que así sea, maestro. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta la Argentina. Que estés muy bien. A vos, gracias. Muy lindo reportaje, gracias. Gracias, maestro. Un abrazo fuerte. Abrazo.